¿Ya? Entonces, bueno, ya seguimos porque nos demoramos acá, creo. A ver, empecemos por una preguntita por el chat, a ver cómo se comporta el chat en este momento. Son 150 estudiantes. Mencionen por el chat 2 enfermedades producidas por la presencia de larvas de céstodos. Dos enfermedades producidas por la presencia de larvas de céstodos. A ver, ¿cómo están nuestros estudiantes en esta segunda parte? A ver. Por larvas de céstodos, larvas, una cosa es estadio adulto y otra cosa es larva. ¿Ah? A ver cómo vamos. Dos enfermedades por larvas de céstodos. Hemos coincidido con Jenita en escribir al mismo tiempo. Hemos repetido la pregunta. Sí. A ver. Ahora, chicos, ustedes ya, también. Marcela, muy bien. Gianfranco. Gianfranco Sueldo, Angie Quisper, Rubén Guarachi. Marcela dice hidatidrosis, Gianfranco cisticercosis, Angie cisticercosis, Rubén neurocisticercosis, Sharon cisticercosis, Sonia dice hidatidosis, Nayeli cisticercosis, hidatidosis hortensia. Creo que estamos bien, ¿no? A ver, otra pregunta, ayúdenme, profesores, yo voy a hacer otra pregunta, pero ustedes también luego. A ver, mencionen 3 estadios larvarios de los céstodos, solo 3 nada más. A ver, han visto su teoría, han revisado su bibliografía, 3 estadios larvarios. Acuérdense en el ciclo biológico, huevo, larva y adulto. Pero la larva del parásito X es diferente a la larva del parásito Y, ¿correcto? A ver, 3 estadios larvarios. A ver sus copias, jóvenes. Ya, Cecilia dice plerocercoide. Cisticercus bovis. Grecia dice Cisticercus bovis. No, bueno. A ver, Julia Cintia, revisemos lo que ha escrito. Alison dice quiste. Quiste. Tipos de larva, recuerden. La pregunta es 3 tipos, el nombre de 3 tipos diferentes de larvas de céstodos. Ahí está. Augusto dice huevos. A ver, Augusto. Mayeli dice larva cisticercoide, dice. ¿Ya en alguna bibliografía lo considera una larva? ¿En qué parasitosis, Rubén? A ver, Rubén, ¿en qué parasitosis está coracidio? A ver, Rubén. Angie dice cisticercoide, cenuro, no sé qué será, hidátide. Por ahí están poniendo huevo, larva y adulto. A eso no es, jóvenes. Escuchen bien. Creo que en el parcial se han equivocado varios porque no han leído bien la pregunta. A ver, larva cisticercoide, cisticerco, hidátide, larva plerocercoide, también dice Keila, Camila. Cisticercoide, cisticerco, hidátide. ¿En qué parasitosis está la larva plerocercoide, Keila? ¿En qué parasitosis está la larva plerocercoide, Keila? Keila, ¿está observando esto, Keila? Filopotrium. Sí, justo le iba a responder, doctora, buenas tardes. Muy bien. ¿Está observando esto, Keila? ¿Se ve? Sí, estoy observando. Exacto, jovencitos. Miren este hermoso pescado. Este hermoso pescado, un jurel, ¿no? Un bonito, que nos encanta comer el ceviche de jurel, de perico, ¿no? Pues dentro, jóvenes, como ustedes están viendo ahí, miren lo que se está sacando ahí, miren lo que está saliendo, una larva, y en realidad es macroscópica. Y bueno, esa larva, como ustedes lo han estado observando, ¿cuál es el estadio infectante de Difilubotrium? Ahí está, miren, esa hermosa larva que ha salido de la musculatura de un perico, de un jurel, de un bonito, ¿no? Miren esa extensión que están observando ahí, esa se llama bótrias, que es la cabeza de este parásito. ¿Cuánto puede medir un Difilubotrium? A ver, esto está en su aula virtual.
A ver, ¿cuánto puede medir un Difilubotrium? ¿Cuántas especies de Difilubotrium conocen, han leído? ¿Qué dice Adriana Estrada? Sánchez, debe ser mi familia. Adriana Estrada Sánchez, ¿qué dice? ¿Cuánto mide un Difilubotrium, Adriana? Hola. No hay Adriana. Parece que no está con audio. A ver, no quiero pensar que están con el Ahí está celular. levantando la mano. Keila está levantando la mano. Ah, Keila, A dígame. ver, Keila. Keila. Adelante. Difilubotrium latum, en el estadio adulto podría alcanzar hasta unos 25 y el Pacífico hasta unos 15 metros, me parece. Ok, ¿y cuánto es la prevalencia de Difilubotrium latum en nuestro país? ¿Dónde hay Difilubotrium latum en nuestro país, Keila? ¿En qué parte del Perú hay Difilubotrium latum? Mi internet está súper lento, dice Adriana. Ok, Adriana, pero sabemos que está ahí. A ver, ¿quién ayuda a Keila? Alison Guamaní. A ver, del grupo de Keila tenemos a Campos, José, a Grace Gutiérrez y Lucero Aro, de pronto. Sí, también como equipo. Claro. A ver, ayuden a su compañera, porque la profesora Rita está viendo y le puede subir un puntito en su defensa de exposición. Pero Y Keila también está levantando la al- manito de nuevo. a lo que es Adelante, Keila. Difilubotrium latum, en Perú me parece que no se han reportado casos. Del Pacífico, creo que sí. Ok, y ya hay alguna razón, ¿no? Que la vamos a desarrollar desde luego, ¿no? Solo está Difilubotrium pacificum, exactamente, pero hay Ahí una dicen, razón, hay una razón. Hortensia dice no hay, Camila dice no hay, Difilubotrium latum, igual Renzo, Cielomar, Alison, Caterín. Sí, Perfecto. dice no hay reportes en el Perú de Difilubotrium latum. Entonces, creo que han revisado nuestros estudiantes. ¿Cuánto vamos? 168. ¿Cómo vamos? 168. Nos faltan un montón de estudiantes. Sí. Bueno, este es nuestro séptimo sincrónico, como siempre los puntos a tratar, ¿no? Y tratamos un poco, pues, valga la redundancia, de un poco motivarlos a ustedes para que les encante la parasitología, que es hermosa estudiarlo, ¿no? Las medidas de prevención, ¿no? Ustedes se van a encontrar lamentablemente con muchas parasitosis y muchas de ellas no van a ser asintomáticas. Si yo tengo una Taenia solium, no, bueno, sé que no la tengo porque me he hecho mi análisis, pero si tuviera, puedo ser una asintomática, ¿no? Puedo ser una asintomática. Entonces, ¿cómo ustedes pueden decir que por síntomas yo puedo saber si tengo Hymenolepis, Difilubotrium, Taenia? No, lamentablemente no se puede. Y también hay ciertas parasitosis producidas por larvas de céstodos y una de ellas es la cisticercosis o la neurocisticercosis, escúchenme bien, cuyo periodo de incubación toma años, jovencitos. ¿Qué es un periodo de incubación? Primera clase de parasitología. ¿Qué es un periodo de incubación? ¿Por qué en la cisticercosis decimos que el periodo de incubación puede tomar meses a años? ¿Alguien puede ayudarme? A ver, jovencitos, alguien que quiera un punto en su defensa de exposición. A ver. Desde el momento de Sharon dice. hasta que presentan los síntomas. Sharon. Si no me equivoco, Sharon ha tenido una excelente nota. Si es la Sharon que estoy pensando. Sharon Vázquez, 18.5, en efecto. Ya lo dijo, excelente. Muy bien, Sharon. Se merece usted, se merece. Y miren, jóvenes, las personas que tienen esa alta nota tienen más compromiso con el curso. ¿Me entiende?
hay más compromiso, porque yo puedo pensar, decir, no, bueno, hubo algo por ahí, por eso se sacó. No, pero Sharon está defendiendo, excelente Sharon, efectivamente. Yo me infecto hoy con un huevo de Taenia solium y los síntomas me pueden venir de acá a 10 años probablemente. Ese es el periodo de incubación grande que tiene la cisticercosis. Y ahora vamos a hablar, bueno, nuevamente vamos a tocar este tema porque tiene que ver con la teniasis. Acuérdense que en la teoría 4 fue, ¿no? Hablamos de parásitos del sistema nervioso central y ya hablamos sobre cisticercosis. Ahora vamos a reforzar eso, vamos a tocar algunos casos también. Muy bien, Sharon. Bueno, desarrollamos el síndrome, vamos a ver casos clínicos y su cuestionario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes han visto en la teoría? ¿No? Este es la estructura de un cesto. ¿Qué vamos a aprender nosotros en los cestos? Con la forma, el tamaño, cómo es su ciclo biológico, ¿no? Las partes que van a tener el cuerpo de este cesto. ¿Cuáles son? La cabeza. En la cabeza, ¿qué vamos a encontrar? Ventosas, vamos a encontrar un rostelo, ¿no? Este rostelo, en el caso de Taenia solium, pues tiene ganchitos, que tiene una función, no están de adorno, ¿eh? No están de adorno. Sirve para unirse a la mucosa del intestino delgado. Después, ¿qué va a venir? La otra parte, el cuello, ¿no? Tiene cabeza, tiene cuello, pero en ese cuello van a haber células que van a ir generando más células y van a dar origen a lo que son los proglótidos. Cada uno de estos segmentos se llaman proglótidos. Los que están más cerca al cuello son los inmaduros, luego siguen los maduros, ¿no? Los maduros, acá vamos a poner este marcador, y luego siguen los grávidos, que son al final. Estos parásitos son aplanados, son cestos, porque son en forma de cinta, son hermafroditas, tienen los órganos reproductores masculinos y femeninos en un solo proglótido, ¿no? Y en algunos parásitos pueden ser eliminados sin recibir el paciente ningún tratamiento, ¿ya? Entonces, por ahí ustedes pueden recibir algún paciente que dice, doctor, encontré esto en mis prendas íntimas, como ha sucedido, ¿no? Viene un paciente y en un frasquito con mucha pena, mucha vergüenza, le dice, doctor, encontré esto en mis prendas íntimas, ¿qué es? Y como ustedes son expertos en parasitología, probablemente por la misma forma del proglótido ustedes van a decir, al menos se van a acercar a que es una Taenia. Quizás no si es solium o saginata, pero por el proglótido ustedes pueden acercarse a decir que es una Taenia y ustedes pueden corroborarlo por algunas otras pruebas, ¿no? Entonces, miren, estos son todos los cestos que ustedes ya han revisado en la clase teórica. Ahora solamente estamos uniformizando. Miren, nosotros necesitamos saber de todos ellos si desarrollan un ciclo monoxénico o un ciclo heteroxénico. ¿Cuál de estos cestos podríamos decir que tiene ciclo directo? O ciclo monoxénico, tal vez. ¿Cuál de ellos? A ver por el chat. ¿Cuál de estos cestos tiene un ciclo, necesita un solo hospedero para poder cumplir su ciclo? A ver si han revisado la teoría. Taenia solium necesita un solo hospedero para cumplir todo el ciclo. Taenia saginata, Diphyllobotrium y Hymenalepis para cumplir todo el ciclo. ¿Cuál de estos cestos podemos decir que tiene ciclo directo? Por ahí han puesto Hymenalepis nana, ha dicho Grecia. Alison dice Hymenalepis nana. A ver, Franti. No ha puesto por ahí Franti. A ver, Franti, ¿por qué usted dice que Taenia solium se puede desarrollar en un solo hospedero? Cumplir todo el ciclo, ¿ah? Todo el ciclo. Acuérdense de que para que yo tenga teniasis, tengo que comer. Lo que se come, claro. Claro. O sea, para yo tener teniasis, tengo que comer carne de cerdo. O sea, necesito a otro hospedero, en este caso el intermediario que es el cerdo. Ahí Mauricio dice efectivamente es heteroxénico. Y bueno, varios han dicho que Hymenalepis nana es de ciclo directo.
Muy bien. Entonces, miren, estos son los estadios de huevito de cada uno de estos cestos, ¿no? Que ustedes lo tienen en el microscopio virtual. Nosotros necesitamos saber si alguno de estos produce síntomas, qué patología produce, eso es tema de su exposición, ¿no? Y tienen que redactar un caso clínico de Hymenolepis nana. Por favor, lúzcanse este martes y miércoles con sus docentes, lúzcanse en exponer ese caso clínico. El tamaño de cada uno de ellos también es importante, ¿no? Hay parásitos que se piensa que solamente estaría uno en el intestino delgado, porque todos estos están en el intestino delgado, pero hay parásitos como en el caso de Hymenolepis nana, ¿no? Que es frecuente en niños. ¿Por qué Hymenolepis nana es frecuente en niños? A ver, ¿alguien puede responder a eso? Estoy hablando en general, ¿ah? Porque se supone que ya han revisado toda su teoría y práctica. ¿Por qué Hymenolepis nana es frecuente en niños? Porque es una parasitosis frecuente en un análisis parasitológico en guarderías, en colegios, en escuelas. ¿Tiene que ver con su ciclo o no? Profesora, Dígame. puede ser quizás por el contagio mediante los insectos, parásitos, pulgas, escarabajos, no, bueno, pulgas más que nada, ¿no? Ok, a ver, muy interesante lo que está mencionando, Hymenolepis nana. Hymenolepis nana es muy prevalente, les menciono en los trabajos que hacemos parasitológicos en escuela. Si es muy prevalente, quiere decir que todos los niños que están en esa escuela, pues la mayoría de ellos tiene pulgas en su casa, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. A ver, ¿alguien está de acuerdo con su compañero? Pueden prender su micro, ¿ah? Acá María José dice mal higiene de los niños. A ver, ¿es cierto? Profesora, si mal no recuerdo, un factor de riesgo es vivir en zonas rurales y tener mala higiene. A eso también se le podría agregar el tener mascotas y quizá esas mascotas tengan las pulgas y ahí sea el contacto de la transmisión del parásito. Ok, a ver, María José. María José, he leído su pregunta del aula virtual también, ¿ah? La felicito, usted participa. Ahí en el aula virtual usted dice cuál es el estadio infectante de Diphyllobotrium pacificum también, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? María José. Sí, dice, sí, está escribiendo en Ok, el chat. ya. Bueno, hago este preámbulo, jovencitos, porque nosotros leemos las consultas, ya las revisamos, ya les tenemos mucho respeto, por lo tanto revisamos todo lo que ustedes nos escriben. María José, acá hay un poquito de confusión, ¿ya? Hymenolepis nana es el único cesto que tiene ciclo directo, que nos podemos infectar directamente con el huevito, con este huevito de Hymenolepis nana. Incluso pueden haber autoinfecciones, como lo vamos a hablar y ya se ha dicho también en la teoría. Entonces no tiene nada que ver con lo que son las pulgas, los artrópodos, los escarabajos. Es cierto que hay una variedad que es Hymenolepis nana, variedad fraterna, ¿no? Que sí, bueno, están en los ratones, pero el que nosotros tenemos y encontramos acá en los niños es Hymenolepis nana, que es de ciclo directo. Y la razón por la cual encontramos mucho en la edad escolar, en estos colegios, escuelas en los que vamos a hacer estos análisis parasitológicos, es justamente por la falta de higiene. O sea, ustedes ven que los niños, bueno, muchos de las escuelas no tienen servicios higiénicos, ingieren un alimento con las manitos que probablemente luego salieron de los servicios higiénicos, no se lavaron, le dan la mano, comparten una galleta con su compañerito y ahí le están dando la galleta con huevos de Hymenolepis nana. Entonces el ciclo es directo, yo me infecto directamente comiendo el huevo. Entonces, por eso es una parasitosis muy prevalente en niños en edad escolar. En los adultos, bueno, creo que los adultos tenemos un poquito más de noción de higiene, pero sí es cierto, María José, cuando usted dice que tiene que ver con hábitos higiénicos, más no necesariamente con artrópodos, con pulgas. Me parece que se están confundiendo con Hymenolepis diminuta. Hymenolepis diminuta si tiene ciclo indirecto, ahí tienen que ver las ratas, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, luego tenemos a Diphyllobotrium, que efectivamente hay
Latum y Pacificum. Acá tenemos solamente el Pacificum, tienen un artículo que ya lo vamos a comentar posteriormente, y luego finalmente vamos a hablar sobre Echinococcus granulosos, ¿no? Que es lo que produce la hidatidosis cuando accidentalmente comemos un huevito, ¿no? Acá en estas diapositivas no está Dipylidium caninum, pero también lo vamos a abordar, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuevamente un esquema de la cabecita de una tenia, ¿no? Por el hecho de que tenga ventosas y una corona de ganchos, jóvenes, yo puedo acercarme y decir que se trata de una tenia sólida, ¿ya? Entonces, cuando alguno de sus pacientes elimine la tenia, porque ustedes le dieron un tratamiento con albendazol, con praziquantel, con niclosamida, que es lo que usualmente se usan, pues lo que uno ruega es que el paciente elimine la cabeza, ¿no? Si no elimina la cabeza, jovencitos, lamentablemente su paciente, después de 2 a 3 meses, que es el periodo que dura en volverse, digamos, en formarse los proglótidos grávidos, su paciente nuevamente va a tener una tenia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este cuellito, pues, van a producirse células que van a ir generando proglótidos y proglótidos. Entonces nosotros necesitamos rogar que el paciente elimine esta cabeza, ¿no? Entonces yo me infecto con tenia cuando ingiero carne de cerdo con la larva, ¿ya? Ok, entonces estos son los huevos. Acuérdense que a nivel de huevo, yo no sé si es Solium o es Aginata, ¿ya? Porque los huevitos son exactamente iguales, ¿ya? Entonces solamente yo puedo decir mi paciente es un teniásico. Mi paciente tiene una tenia Solium o una tenia Aginata. Solo eso puedo decir. Pero es muy importante saber darle tratamiento y saber al menos si elimina proglótidos por la forma del proglótido, no como han visto en su aula virtual, si es que lo han revisado, la grabación de la práctica, hay ramificaciones uterinas. Y uno por esas ramificaciones uterinas, si son menos de 12 ramificaciones a cada lado, digo que es Solium, si son más de 12, digo que es Aginata, ¿ya? Entonces, por esa razón nosotros podríamos decir, y hay que tener mucho cuidado si en nuestra casa hay un teniásico con tenia Solium, ¿no? Y sobre todo si ese teniásico es el que nos prepara nuestros alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, nos puede dar un alimento con huevo de tenia Solium y ya saben que luego puedo tener cisticercosis o también, bueno, cisticercosis o puedo tener la neurocisticercosis, ¿no? Este es el estadio de larva que ustedes ya han visto. Este es el ciclo biológico, ¿no? Ya saben que en tenia Solium el intermediario es el cerdo y en tenia Aginata el intermediario es el vacuno. Acá están diagramados los proglótidos de Solium y de Aginata se diferencian por las ramificaciones uterinas, pero no por el estadio de huevo, ¿ya? Por el estadio de huevo. Ok, acá tenemos un diagrama. Si como huevitos y son de tenia Solium, lamentablemente me va a dar cisticercosis, ¿no? Si como carne de cerdo, que está infectada con estadio de larva, que son los cisticercus, me va a dar teniasis, ¿ya? Esto también fue una pregunta del examen y ustedes, bueno, muchos no dieron, ¿no? Hay mucho cuidado también con ver uno de los causantes. Una de las características del paciente que tiene cisticercosis es tener ataques, convulsiones, ¿no? Pero no todos los pacientes que convulsionan vamos a decir que tiene cisticercosis, por eso es muy importante el diagnóstico diferencial. Pero si tenemos pacientes que tienen convulsiones o ataques epilépticos y son de zonas endémicas, tenemos nuestras zonas endémicas, una de ellas Huancayo, también Piura, Tumbes, Cajamarca, entonces hay que ponernos a pensar que podría ser una cisticercosis, ¿ya? Eso es muy importante y creo que acá tenemos un casito, ¿no? Profesor Eduardo, si podíamos hablar sobre este casito y preguntarles a nuestros estudiantes. Bien, la pregunta de entrada, como dice la doctora Marisa, jóvenes, a ver, ¿quién puede opinar? La pregunta va. Doctora, si podría cambiar esa antes, por favor, lo es.
A la anterior nada más, cámbielo a esa, ya está. Ahí nomás déjelo, por favor. En la anterior. Ahí. La pregunta, jóvenes, para lo que vamos a comentar es un caso. La pregunta, a ver, ¿quién nos ayuda en responder esta pregunta? El caso de cisticercosis. No estoy diciendo teniosis. El caso de cisticercosis puede afectar indistintamente a cualquier edad o solamente a personas mayores, jóvenes. ¿Quién puede opinar a este respecto? ¿Y será también exclusivo para varones o para mujeres o indistintamente varones, mujeres y indistintamente la edad? ¿Alguien puede opinar sobre esto? Excelente pregunta, profesor. A ver, con micro abierto, jóvenes. Opinen. Futuro. Opinen, jóvenes. A Participen. ver, solamente los adultos mayores pueden desarrollar cisticercosis. Les comento que yo sé de un caso de un niño de 2 años, del sur del Perú, con teniasis, ¿no? Con teniasis. Y también en sus familiares habían personas con cisticercosis, ¿no? 2 términos diferentes. ¿Tiene que ver la edad? Si no responden, pasaremos a la presentación, doctora. A ver, nadie por el chat, jovencitos. Nicole, cualquier edad y cualquier sexo, dice, por el tiempo de incubación de la cisticercosis. Bueno, ya están aportando. Sí, más o menos. Comencemos con la presentación, doctora, por favor. Ahí, Bien, está. jóvenes. El caso que vamos a presentar es interesante. Se trata de lo siguiente. Es un niño de 1.5 años, pueden creerlo. 1.5 años de edad. Este niño generalmente pues no está comiendo sus embutidos, sus sándwiches. Recién está comenzando casi a aprender a comer, porque es 1.5. Generalmente a esta edad están atrás. Tiene que ver con esto, luego vamos a ver qué es lo que ha pasado. Es un niño procedente de San Martín de Pangoa, zona selva, en Junín. Por presentar convulsiones, ya la doctora lo dijo, cuando hay casos de convulsiones, o también se llaman comúnmente como epilepsia, cuando hay cuadros convulsivos, hay que sospechar, jóvenes, ustedes van a ser médicos, el 30% demostrado con estudios, el 30% son por una neurocisticercosis. El resto de porcentaje pues son por otros, puede ser fallas en el sistema nervioso, etcétera, otras causas. Pero el 30% está demostrado, comprobado que son por un caso de teniosis, o sea, cisticercosis concretamente, una neuro. Bien, este niño fue internado en el hospital en Huancayo, pero en Huancayo no hubo mayor reacción favorable para este niño, de modo que tuvo que ser transferido este niño al Instituto Nacional de Salud del Niño acá en Lima, y al tratamiento no respondía. Los médicos que han estado tratando a este niño envían sus muestras serológicas al Instituto Nacional de Salud, acá en Lima, para un diagnóstico, pero los médicos no acertaron por el cuadro clínico, no acertaron que podría ser una cisticercosis. Pidieron descartar otras etiologías. En el laboratorio de zoonosis parasitaria del Instituto Nacional de Salud, por curiosidad, esto en base a la ficha epidemiológica del paciente, de este niño, y la sintomatología que traía en la ficha, se le dio, por curiosidad, hacerle un diagnóstico para cisticercosis. ¡Oh, sorpresa, sorpresa, jóvenes! Se le hizo una prueba de Western blot. ¿Y qué se encontró? Se encontró positivo para 8 bandas diagnósticas. Esto es, el niño estaba así, con una neurocisticercosis declarada. Pero mientras
los médicos que estaban tratando a este niño, mientras le daban el tratamiento, pasaron ya como 3 meses. Ya el niño ya tenía más de 100 cisticercos. Lógicamente con esto, el tratamiento que inicialmente dieron fue, entre ellos, praziquantel, niclosamida, etcétera, pero el niño que estamos comentando en este momento fallece con una neurocisticercosis invasiva. Y esto se demostró cuando le hicieron una placa, una tomografía cerebral, cualquier cantidad. Ahí ustedes están observando la imagen, y la imagen A, súper saturado, una neurocisticercosis invasiva a nivel del cerebro. Y lógicamente este niño no podía soportar toda esta, digamos, invasión a nivel cerebral y falleció. ¿Qué es lo que condujo esto? Que se programó un proyecto de investigación a la familia de este niño para saber de dónde es que este niño lactante de 1.5 años pudo tener una neurocisticercosis. Entonces, en el estudio, lógicamente con los estándares del estudio que aconsejan, como por ejemplo el consentimiento informado de los padres por este niño, se hizo un estudio familiar. En este estudio familiar se encontró que se hizo lógicamente para cisticercosis y teniosis, porque ambos van amarraditos de la mano. Se hizo el estudio coproparasitoscópico para comenzar y luego lógicamente su serológico. En el coproparasitoscópico se encontró que su prima de 8 años, una menor de edad, es la que estaba parasitada con tenia. Entonces, ¿cómo pudo? Es la imagen inferior. ¿Cómo pudo haber? No es exactamente esta imagen de la niña en cuestión, no. Es algo parecido. Acá estamos observando una niña que está cargando un niño, un bebé prácticamente. Entonces, al jugar, si la niña en el campo, zona selva, pues hay pocos hábitos higiénicos. Entonces, si estaba con teniosis la niña, mala higiene en las manos, al jugar con el bebé, pues le pudo haber dado algo a la boca, algún alimento, algo, pudo contaminar de esa manera con el huevo de la tenia, esta niña. Así pudo desarrollar este niño, que fue uno de los primeros casos que encontramos en niños, porque por referencias bibliográficas no se encontraba en niños, más aún menores de edad, 1.5 años. Siempre hemos encontrado entre los 15 hasta los 45 años. Esto tiene que ver el tiempo de, mucho lo que la doctora Marisa comentaba, el tiempo en que va a incubarse el huevo y aparecer los síntomas. Generalmente son años, pero curiosidad, en este niño lactante tan tierno, tuvo el cuadro de convulsiones y se diagnosticó finalmente una neurocisticercosis invasiva. Sí, interesante el caso, Eduardo, pues, para que ustedes piensen jóvenes. Excelente, profesor Eduardo, excelente. Miren, acá jóvenes nos damos cuenta de que si ustedes llega un niñito de 1 añito, 2 añitos convulsionando, miren todo lo inteligente que tienen que ser ustedes, ¿ah? Porque llega convulsionando, de repente en estado de coma, ustedes tienen que decir, porque yo me pongo a pensar, también puede ser una ameba de vida libre, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Sí, sí. O un niñito, o ese niñito se cayó del segundo piso de su casa. Entonces, miren, ustedes tienen que, tantas preguntas tienen que hacerle a los padres. Le dicen, no, es un niño de Huancayo, que ha estado feliz de la vida, es un niño de Puno, de Cajamarca, ¿no? Y después empezó a convulsionar, y no es la primera vez que convulsiona, ya convulsionó la semana pasada, pero después se puso bien. Entonces, ustedes un ratito está convulsionando, es de zona endémica. Nunca se ha ido a una piscina a nadar, no está en aguas termales. Miren todo lo que ustedes tienen, descarta, todo eso descarta. Hay que hacerle un Western blot, ¿no? Porque, bueno, de repente no tienen para hacerle una tomografía, ¿no? Hay que hacerle un Western blot. Inmediatamente sale positivo a 8 bandas
Wow, ¿cómo adquirió la cisticercosis? Hay que ver a su familia. Alguien de la familia tiene que tener tenia, pues, ¿no? Porque se infecta por comer huevo, no por comer carne de cerdo, ¿no? Excelente el caso, profesor. Y yo les hago una pregunta a mis estudiantes. Yo sé de otro caso de un niño de 2 años que no tenía cisticercosis, ¿ah? Tenía teniasis. Entonces, ¿qué comió este niño de 2 años para tener teniasis? A ver, por el chat, jovencitos. A ver, rapidito por el chat. ¿Qué comió este niño de 2 años? No, es otro caso, no el del profesor Eduardo, no es otro caso que les estoy dando. Un niño de 2 años que tenía teniasis. ¿Qué comió ese niño? A ver, por el chat. ¿Están contestando? Nada todavía. Exacto, acá carne, excelente, están despiertos. Claro Ahí que le sí. dice larva cisticerco. Acuérdense, ¿no? Porque esto me comentó un profesional médico, un amigo, ¿no? Me dice que le hicieron la historia a la familia y resulta que le daban la papilla al niñito, porque era 2 añitos, le daban la papilla, pero le ponían ahí carnecita de chancho, ¿no? Lo aplastaban. Entonces, papilla con carne de cerdo con larva cisticerco. ¿Qué cosa está en la larva? Pues el escólex, ¿se acuerdan que lo han visto en la clase? Entonces, por eso este niño de 2 años tenía teniasis. Y el caso del profesor es que a este niño la primita parece que lo contaminó al niño, ¿no? Ok, muy bien, profesor, este caso, ¿ah? Y acá, bueno, que usted estaba preguntando, en este caso es una cisticercosis diseminada, ¿no? Acuérdense que puede haber también estos casos, ¿no? Y en este es un paciente de 82 años. Acuérdense, un paciente de 82 años, ¿cómo está su sistema inmune? Ustedes están llevando inmunología. Hay una parte que se llama ¿cómo se llama? Ya se me fue. Ustedes, que el sistema inmune baja cuando ya inmunosenescencia, ahí está, ¿no? Me parece que ustedes deben tener alguna inmunosenescencia, es cuando el sistema inmune baja por producto de la edad. Entonces esa persona está propensa a desarrollar, bueno, de repente tenía su cisticerco ahí, pues pero esta persona estaba constantemente exponiéndose a huevos en alguna zona endémica, entonces pues puede desarrollar una cisticercosis diseminada, muscular, subcutánea. Entonces, esto ahí tienen el artículo, ustedes lo pueden buscar en el internet, es un caso muy interesante también. Gracias, profesor Eduardo. A ver, no sé qué más tenemos acá. Otra parasitosis, ¿no? Producida por larvas también de un cesto prevalente en nuestra zona. No sé, profesora Gina, no sé si nos puede ayudar. Correcto, Maritza. Entonces, aquí tenemos otro tipo de céstodos de los que hemos estado, bueno, de los que ustedes ya deben de haber revisado en su aula virtual. Este es Echinococcus granulosus, ¿verdad? Echinococcus granulosus, el estadio adulto, chicos, a ver, ustedes deben de saberlo ya. ¿Dónde se ubica? ¿Quién es su hospedero definitivo? A ver. ¿Tiene ciclo directo, indirecto, heteroxénico, monoxénico? A ver, por el chat. A ver, chicos, tiene un ciclo directo. Muy bien. Los perros es su hospedero definitivo y tienen un ciclo heteroxeno. Muy bien, Julia, Camila, exactamente. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que justamente el Echinococcus granulosus, ahí dice Ítalo, reside en el intestino delgado del perro, ¿verdad, Ítalo? Porque él es el hospedero definitivo. ¿Por qué el perro es el hospedero definitivo de Echinococcus? ¿Qué es lo que hace este gusanito para decir que el perro es hospedero definitivo? A ver. Definición de hospedero ahí definitivo. Desarrolla muy bien, ahí ya me dijo, Julia me dice su ciclo sexual, su reproducción sexual en realidad diríamos, Julia, y a Joana me dice, ahí se desarrolla el estadio adulto, correcto, y el estadio adulto es el estadio que se reproduce. Entonces, por esa razón es que podemos decir nosotros de que el perro es el hospedero definitivo de este céstodo, que es muy chiquito, ¿no? Miren, ustedes están viendo ahí más o menos 5 milímetros de largo. Y a diferencia de la Taenia solium, que es muy, muy grande, el Echinococcus granulosus es muy pequeñito y está conformado únicamente por cuántos proglótidos, ¿no? Va a tener un escólex con el que se fija
Y 1, 2 y 3 proglótidos únicamente, exactamente, es muy pequeñito. Entonces, es uno de los estos más pequeñitos que se puede encontrar, pero recuerden, este estadio adulto, vamos a encontrarlo en el perro. El perrito en las heces es que va a eliminar a estos huevitos. Estos huevitos tienen una característica muy parecida a los huevos de teña. Si ustedes recuerdan, esos huevos circulares con una membrana, una cáscara gruesa, y tiene la membrana radiada, ¿no? Entonces, lo hemos hablado un poco cuando hemos hablado de teña, es muy parecido, esos huevitos, y este vendría a ser el estadio infectante para el ser humano. Ahora, ¿qué rol cumple el ser humano en el ciclo biológico de Echinococcus granulosus? ¿Somos hospederos definitivos? ¿Somos hospederos accidentales? ¿Por qué somos, si fuéramos definitivos, podemos ser definitivos en algún momento? ¿Qué pueden decir ustedes, chicos? A ver. Nosotros, ¿qué somos? Somos accidentales, correcto, ahí mismo lo está diciendo, ¿no es cierto? El ser humano vendría a ser un hospedero intermediario accidental, ¿bien? ¿Por qué somos hospederos intermediarios? Porque desarrollamos el estadio larvario. ¿Cómo se llama el estadio larvario? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cómo se llama ese estadio larvario? La larva, recuerdan que hemos visto al inicio, nada más la doctora Marisa les ha preguntado diferentes tipos de larvas. Correcto, muy bien, Julia, Joana, Keila dicen larva hidátide. Muy bien. Esta larva hidátide de Echinococcus granulosus va a formar una serie de capas alrededor. Entre ellas, ¿no? Va a tener una capa, una cutícula, ¿no es cierto? Una capa germinativa, y a partir de esta capa se llama germinativa porque va a producir unos grupos de protoescólex, ¿ya? Protoescólex, que son estos circulitos que adentro tienen el escólex del céstodo invaginado. ¿De acuerdo? Gracias, Marisa. Entonces, miren, la primera capa va a ser la capa que se genera por la respuesta inmune del mismo hospedero. Es una reacción inflamatoria. El sistema inmunológico intenta contener el desarrollo del parásito, no lo logra, pero se va a generar una zona de un infiltrado, ¿verdad? Mucha reacción inflamatoria, que lo que hace es tratar de contener para que no siga creciendo o no se disemine a otros lados el crecimiento de esta larva, ¿de acuerdo? Las siguientes capas son justamente las que ustedes están viendo ahí, una cutícula, una membrana adventicia, una membrana laminar, la germinal, que es la que va a dar lugar justamente a estas vesículas hijas. Ahora, por ahí una pregunta que han enviado con relación al quiste hidatídico, ¿no? Aquí las vamos a responder, déjenme encontrarla. La doctora Maritza ha revisado cada una de sus preguntas y dice, Echinococcus granulosus, ¿qué tipo de hidatidosis causa? Bien, vamos a definir, chicos, que Echinococcus granulosus es la única especie residente aquí en el Perú de Echinococcus, ¿ya? Y produce la equinococosis quística o unilocular, ¿de acuerdo? Pero existen otras especies de Echinococcus que no son residentes aquí en el Perú. No existen aquí, no han sido reportados. El Echinococcus multilocularis, que genera una quiste hidatídico alveolar, le llaman así, y dos especies más que generan una poliquística, una equinococosis poliquística, que está conformada por el Echinococcus Vogeli y Oligartrus, dicen, ¿no? Entonces, en el Perú solamente existe el Echinococcus granulosus. Estas vesículas que forma este quiste hidatídico, esta larva hidátida, está conformada por muchas protoescólex. Vamos a ponerlo en color negrito. Y si ustedes se dan cuenta, estas lineecitas que se logran observar aquí adentro,
Esos son los ganchitos de esa cabecita del gusano que se encuentra invaginada en esas protoescoles. ¿De acuerdo? Esto es como que fuera su cuellito y esto es la membrana que lo protege. Entonces, ¿qué sucede cuando el ganadero le da de comer a su perro este quistidatídico porque mata a su oveja, a su vaca y le encuentra el quistidatídico con estas características, como está señalando aquí la doctora Calderón? Se los da de comer y lo que sucede es que el perro termina comiendo estas vesículas, ¿no? Que tienen muchos de estos protoescólex. Entonces el perrito hospedero definitivo no desarrolla un solo estadio adulto, sino muchos estadios adultos en su estadio, muchísimos, y cada uno de ellos va a eliminar cientos de huevitos. Entonces el perrito se lame todo, chicos, ¿verdad? Se va limpiando. Entonces, el perrito lo que va a hacer es, pues, puede tener los huevitos en el pelo, en el hocico. Si la persona se deja lamer la boca por su perrito, entonces termina la persona comiéndose los huevos que eliminan los estadios adultos de ese parásito que se encuentra en el perro. Y lo que va a pasar es que accidentalmente va a desarrollar lo mismo que desarrolló el ganado, que viene a ser este quiste hidatídico, que está conformado justamente por estas vesículas internas llenas de un líquido que nosotros lo conocemos como líquido hidatídico. Este líquido hidatídico está conformado por estas protoescólex. En el ser humano existe una muy baja proporción de estos quistes que revientan y pueden causar shock anafiláctico en las personas, más o menos entre 1 y 7,5% de las personas puede desarrollar este shock anafiláctico. Pero no solamente, su nombre dice quiste hidatídico porque es el principal órgano, el hígado, en donde se puede ubicar. Sin embargo, nosotros conocemos que existen varias otras localizaciones: hígado, pulmón, vaso, páncreas, riñón, hueso y cerebro. Y la verdad es que existen otras más que no se imaginan, que las vamos a ver en un ratito en un caso clínico. Siguiente, por favor. Entonces, este es el Echinococcus granulosus, este es su ciclo biológico y aquí está definiendo justamente la relación estrecha entre este hospedero definitivo y su hospedero intermediario habitual, porque nosotros hacemos el mismo ciclo, pero de forma accidental. Entonces, lo que sucede es que el perrito desarrolla este estadio adulto, elimina a los huevitos que tienen, ven ustedes, tiene la característica muy parecida a la de la tenias solo en tenia saginata, va a eliminar o sale, eclosiona después de este huevito la oncósfera. Este estadio es el que va a desarrollar o va a evolucionar a una larva hidátide, que va a causar este quiste hidatídico. Si este ganado en su hígado desarrolla este quiste hidatídico y se le da de comer al perrito este hígado, lo que se le está dando de comer es cientos de protoescólex, ¿no? Que finalmente van a desarrollar en el estadio adulto, cerrando el ciclo biológico de infección del Echinococcus granulosus, ¿no? Y ustedes miren, es muy chiquitito, contiene con las justas 3 proglótidos, ¿no es cierto? Y el último es el que está lleno, con útero solamente y muy lleno de huevos que van a ser eliminados al exterior. ¿Cómo infectan al ganado? Porque el perro defeca cercano al ganado y el ganado termina comiéndose este huevito que va a desarrollarle en el ganado y en el ser humano accidentalmente el quiste hidatídico. Siguiente, por favor. Entonces, miren este caso, chicos. Este es un caso muy raro, ¿no? Porque es un quiste hidatídico en mama, una mama. Entonces, pero indica
que inicialmente, aparentemente, ¿no? Según el caso clínico, se inició primariamente en el hígado o en el pulmón, ¿no? Es una mujer. ¿Cuáles son las características? Recuerden que acá en el Perú existen zonas endémicas de Echinococcus, como hay zonas endémicas de cisticercosis, y es básicamente por hábitos o por falta de educación de la gente y por malos hábitos, ¿no? Porque no se le debería de dar ese hígado infectado con el parásito al perro, que si se cortara esa cadena de transmisión, de quemar de repente el órgano o de enterrarlo bien enterrado como para que el perro no lo saque, entonces se podría cortar la cadena de transmisión y evitar desaparecer el riesgo de infección tanto al ganado como para el ser humano, ¿verdad? Entonces, tiene varios factores, ¿no? Esto incluye la zona en donde vive esta señora, ¿no? ¿Por qué es prevalente o por qué en una mujer, ¿no? Puede ser también en niños, ¿no? Porque son los que más viven en contacto con los animales, ¿no? El que esté más cercano al perro va a ser la persona con mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, lo que habla de la historia clínica es pues que ha desarrollado una tumoración en la mama, sospechaban de una tumoración por las imágenes, ¿no? Por las ecografías, las radiografías que se hicieron a esta paciente, indican que se encontró que alcanzaba unos 10 centímetros de diámetro esta tumoración, y finalmente confirman la naturaleza de este quiste cuando se le hace una punción. Una punción es una extracción con una jeringa, ¿no? Del mismo quiste para ver la naturaleza del quiste, porque hay tumoraciones que le llaman higromas, ¿no? Son tumoraciones llenas de líquido, y al sacar hacer esta punción, lo que encuentran al microscopio son protoescólices, ¿no? Que son básicamente esos estadios infectivos de Echinococcus granulosus. Entonces, se podían observar estos panchitos, estos protoescólices, que representaban a ese estadio de la larva de Echinococcus granulosus, ¿no? Luego de ello, obviamente, inicia el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que tomar en cuenta, ¿no? La residencia, el área endémica donde se producen con mayor frecuencia, estas infecciones. Siguiente, por favor. Profesora Gina, solamente para acotar acá, hay una pregunta de un estudiante, ahorita no recuerdo el nombre del estudiante, pero que decía, ¿cómo es posible que un parásito tan chiquito de 5 milímetros no genere un quiste hidatídico de 10, de 20 centímetros, de 10 centímetros de diámetro, ¿no? O sea, tenemos que pensar, jóvenes, de que si yo tengo un quiste hidatídico, ¿es por qué? Porque comí huevos, un huevito que es microscópico. Dentro de esos huevitos, vía circulación sanguínea, pues ya ustedes saben anatomía mejor que nosotros, van a llegar al hígado y muchos de ellos se van a quedar atrapados ahí y comienzan a crecer, a formarse. Hay células, hay proteínas que les van a permitir que esto vaya creciendo. Ese quiste hidatídico, según literatura, estudios que ustedes también tienen que revisar, crece alrededor de medio centímetro al año, ¿ya? Hoy como un huevito, ¿no? Accidentalmente, pues, acaricié a mi perrito que tenía su Echinococcus, hoy comí el huevito, después de un año voy a tener un quiste de medio centímetro de diámetro. Después de otros 2 años voy a tener de 1 centímetro, centímetro y medio, ¿no? Entonces, esta señora, miren, ya a la edad de 38 años, dice 2 años después, me imagino a la edad de 40 años, hay que leer todo el caso, ya tenía un quiste de 10 centímetros, de 10 centímetros. Entonces, esta señora, ¿cuándo realmente se infectó? ¿Se infectó el año pasado? No. ¿Se infectó hace 2 años, hace 3 años? No. Esta señora se ha infectado por lo menos cuando tenía 25 años, estoy pensando.
porque si crece alrededor de medio centímetro de diámetro. Entonces empezó en el hígado se empezó a formar. ¿Por qué? Porque llegaron los huevitos ahí. Estudiemos anatomía, cómo es que llegaron ahí, cómo se quedaron atrapados, comenzaron a crecer. De ahí complicó al pulmón, de ahí llegó pues a la mama y uno llega con un tumorcito en la mama y dice tiene cáncer. Inmediatamente uno dice tiene cáncer. Conozco casos de niñitos, ¿no? Que les han tomado también porque han tenido problemas al respirar porque comprime el diafragma, problemas al respirar y también han llegado al INEM porque dice tiene cáncer en el pulmón. Y no, son zonas endémicas y tienen quistes y dátiles. Entonces eso, disculpe, profesora Gina, quería un poquito ponerlos en contexto y ellos también tienen este artículo en su aula virtual, ¿no? No sé si un pequeño comentario. Correcto. A ver. Si me permiten, he colocado en el chat justo una pregunta directamente con la lectura de Flecha 2019, ¿no? Entonces ahí hay una imagen en la página 8 donde te dicen la clasificación de los quistes hidatíricos y de acuerdo a esa lectura, ¿qué encontraron? A ver, jóvenes. Excelente. Eso está en su aula virtual. Sí. Bueno, no es de Perú, ¿no? Es de Paraguay, pero bueno, por ahí estamos, pues, ¿no? Claro, porque lo que se ha explicado muy bien en imágenes, ¿no? El contexto en el que se desarrolla nos tiene que hacer, bueno, pensar que estamos frente a cuadros que por imágenes podemos ir identificando si es la apariencia sólida, como nos indican, si es hialina. Entonces todo ello para ver el criterio, ¿no? Y como muy bien lo especificó la profesora Gina, la localización, ¿no? De estos quistes. Y adicionalmente con los casos que se están presentando, chicos. ¿Alguien puede? Bueno, lo dejamos entonces como pregunta para que lo pueda. Julia, muy bien, Julia. Son los 5 tipos, ¿no? Julia Amado, correcto. En efecto. Tiene a la mano la información. Adelante. Okay, muy bien. También quisiera brevemente, si bien es cierto, dice la profesora Gina, bueno, acá tenemos nosotros la equinococosis quística, ¿no? Por equinococos granulosos, pero hay otras tipos, formas, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado un caso clínico en el Hospital 2 de Mayo que, bueno, asistí a una presentación de un residente que estuvo en Loreto. Un residente estuvo en Loreto y encontraron un caso de equinococcus, Bogelli, no fue en Loreto, en Amazonas, ¿no? Que es una equinococosis poliquística, ¿no? Entonces, justamente estos sincrónicos, jovencitos, es para que nosotros aportemos, ¿no? Porque esto no lo he visto en ningún libro, simplemente lo estoy transmitiendo porque lo vi el caso clínico en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Y este residente lo expuso, hicieron varias pruebas y vieron que no era, y también porque no estaba el hospedero que era el perro, porque en este caso de Bogelli hay otro hospedero definitivo que es una tarea para ustedes, ¿no? Entonces miren todo el panorama que se les presenta cuando ustedes van a ir a hacer su serum. ¿Ah? Cuando ustedes van a ir a hacer su serum se van a acordar de la profesora Marisa, del profesor Joel, del profesor Luque, todos sus profesores de anatomía. ¿Por qué? Porque van a entrar todo un panorama y ustedes tienen que tener todo el criterio para ir descartando y decir esto puede ser, ¿no? Ok, entonces creo que esta es la tareita, ¿no? Profesora Rita, lo dejamos de tareita, esto está en su aula virtual y brevemente, profesora Gina, ¿puede continuar quizá? Correcto, sí. Ahí está preguntando Alison, dice, doctora, disculpe, ¿qué quiere decir presentar serología positiva? A ver, hemos hablado, a ver, profesor Eduardo, creo que usted en su otro sincrónico, una persona que tiene equinococosis puede ser serología positiva o no puede ser, ¿correcto, profesor Eduardo? Así es, sí. Ocurre entonces, en estos jóvenes tienen ustedes mucho cuidado que tener. Tienen que tener mucho cuidado cuando interpreten lo que el laboratorio les va a reportar, porque ustedes no van a hacer esos diagnósticos, pero sí van a tener en mano lo que el laboratorio les va a reportar. ¿Qué sucede? Acá hay un caso interesante que ha ocurrido, doctora, y se los comento. Resulta que el médico tratante de un centro hospitalario remite al laboratorio la muestra líquido cefalorraquídeo y también remite la sangre, el suero sanguíneo del mismo paciente.
Los médicos siempre esperan, los médicos por lo común, siempre esperan tener líquido cefalorraquídeo y serológico positivo. Pero, ¿qué sucede? En este trabajo que se hizo, serológico en suero salió positivo, pero en líquido cefalorraquídeo negativo. Entonces, los médicos que van a decir, no, el laboratorio está trabajando mal. Es lo más lógico pensar así. Pero si escarbamos un poquito más, vamos a fondo, vamos a encontrar que los Echinococcus, cuando son, ya tenemos eso, lo importante es que hay encima imagen. En hígado está la imagen. No es posible entonces que en suero, por ejemplo, retirando lo anterior comentado, si en el quiste está en imagen y el quiste es en hígado, lo más lógico es que en suero salga positivo. Al margen que en líquido cefalorraquídeo salga positivo o negativo. ¿Qué sucede? El laboratorio reporta imagen en hígado positivo, pero reporta Western blot negativo. ¿Qué sucede? ¿Está trabajando el laboratorio mal? No. Lo que sucede es que estando el quiste, pero el quiste si es hialino o es calcificado, la prueba serológica no lo va a leer porque no hay producción de anticuerpos. Está íntegro, ¿no? Está Sí, íntegro, entonces, está el quiste. Entonces jovencitos, los médicos... no hay exposición de antígeno, ¿entienden? Ah. Entonces el quiste se ve en la imagen muy bonito, eso van a tener casos ustedes, como dice el profesor Eduardo, ¿no? En la imagen está ahí el quiste, ustedes están viendo el quiste, pero la serología sale negativa, porque el quiste está íntegro, no hay exposición de antígenos y por lo tanto el sistema inmune no forma anticuerpos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el trabajo de laboratorio está bien. Lo que sucede es que el Echinococcus dentro, ese quiste, si es hialino o es calcificado, la respuesta serológica siempre va a ser, sí o sí, negativa, estando la imagen ahí. Entonces, ya es decisión del clínico, de los médicos, como en caso de ustedes, a futuro, van a decidir operar a ese paciente, porque la imagen está ahí, o van a dar tratamiento. Ojo, si el quiste es hialino o calcificado, no va a haber reconocimiento serológico, porque no hay producción de anticuerpos. Si enfrentan a un antígeno, no lo va a reconocer. Ahora, lo otro que de entrada les comentaba, ¿qué sucede si en suero sale positivo del mismo paciente y en líquido sale negativo? Positivo en suero y negativo en líquido. ¿Es que está bien el trabajo o el laboratorio está fallando? Jóvenes, el trabajo está bien hecho. ¿Qué sucede? Lo que se tiene que ver, por eso es importante cuando los médicos envíen una muestra de análisis al laboratorio, que envíen con su ficha clínica del paciente. Es importante porque si recién está iniciando, digamos, la producción ya de en el suero va a haber reacción, pero en líquido cefalorraquídeo no. ¿Por qué? ¿Dónde? Entonces la pregunta es, ¿dónde aparecen primero la respuesta inmune en nosotros? Ante cualquier microorganismo que ingresa en nuestro organismo, de frente, nuestras células T, linfocitos, ¿dónde están? En sangre. Por lo tanto, la respuesta va a estar en suero. Que posteriormente vaya a ser en líquido cefalorraquídeo, eso es posible. Pero en un momento puede ser suero positivo y líquido cefalorraquídeo negativo. La explicación, lo que les comento. ¿Dónde aparecen primero los anticuerpos? La defensa, ¿dónde primero está? Los linfocitos. Profesor, esto es para que se den cuenta una vez más la relación que hay en inmunología, parasitología. ¿Eh? Entonces hay que dejarles esas preguntitas, profesor. Tenemos bastante. Profesora Gina, sí, un montón, de verdad. Ciencias Básicas nos dice que hagamos 45 minutos de sincrónico. Ustedes ven que es imposible, no se puede. Profesora Gina, de repente preguntitas de Difilubotrium porque tenemos que hablar todavía de Immunolepis. Yo creo que los chicos sí han estado leyendo, han estado respondiéndonos al inicio sobre Difilubotrium. Entonces, porque han estado hablando de la procercoide, del perocercoide,
De Entonces, repente, inclusive hasta decirles que lo que ya han dicho, que Diphyllobothrium pacificum es la especie residente acá, que el Diphyllobothrium latum no, porque el resto lo han estado diciendo al inicio. y tiene que ver con los peces que uno consume. Por eso acá está bien claro, ¿no? Pacificum, peces de agua salada. Acá, ¿quién come peces de agua dulce, jovencitos? Bueno, a ver si yo estoy equivocada. Como no tenemos relación, entonces no, pero el estadio infectante es la larva plerocercoide, ya que ya lo vimos en vídeo y una de sus compañeras, Sharon, creo que fue la que nos explicó, ¿no? El tamaño, ya saben. Si yo no me lavo bien las manos, ¿me infecto con Diphyllobothrium? A ver, por el chat, esa preguntita. Si contestan eso, han entendido Diphyllobothrium. ¿Una medida de prevención para la difilobotriasis es lavarse bien las manos? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? A ver, por el chat, jóvenes, ¿están despiertos o no? A ver, chicos. Una medida de prevención para evitar difilobotriasis es lavarse las manos. ¿Verdadero? La buena higiene. A ver, para evitar difilobotriasis, ¿ah? Diphyllobothrium. ¿Dónde está Diphyllobothrium? ¿Dónde está la larva infectada? Uy. Profesora, ya me preocupo. Claro, Astrid, muy bien. Bueno. Ahí han puesto no, falso. Ya. Claro. Encanta cuando este chat Ok, revienta, me bien, encanta. muy bien, correcto. Es falso, chicos, porque yo tengo, si Falso. estamos viendo que la relación es con el pescado. El pescado tiene la larva plerocercoide, y que es el estadio infectante. ¿Ya? Entonces, solo si yo me como la carne de pescado mal cocida o insuficientemente cocida, voy a desarrollar la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se vayan a equivocar. Entonces era falso, ya les estoy soplando preguntas, o sea, ya no les voy a seguir soplando más. Ok, entonces revisemos el ciclo biológico, no tiene nada que ver lavarme bien las manos. Lógicamente tengo que tener higiene, todo, ¿no? Pero tiene que ver con ingerir la carne del pez de agua salada, perico, jurel, ¿no? Personas que nos encanta el jurel, hay que freírlo, jóvenes, hacer un ceviche de esos pescados. Bien frito. Ok, gracias, excelente, profesora Gina, muy bien. Entonces, bueno, acá teníamos un caso de Diphyllobothrium que a ver si lo han leído. De repente preguntas, ¿qué dice este artículo? ¿Diphyllobothrium pacificum tiene que ver con anemia megaloblástica o no? A ver, por el chat, los que han leído el artículo. Pero entiendo que deben de haberlo leído porque es una de las preguntas, creo, del informe, ¿no? A ver, ¿qué es una anemia megaloblástica? ¿Qué necesita tener el hospedero para que se formen esos glóbulos rojos? ¿No? Porque absorbe vitamina B12, dice. ¿Quién compite con esto? ¿El Pacificum, el Latum, los dos, uno de ellos? ¿Cómo es? A ver. No, todavía no lo pone. Bueno, Solo se jóvenes, dice. les soplo de que esto es una pregunta de su cuestionario de práctica, así es que léanlo para que tengan 4 puntitos. Ok, profesora Rita, quizás nos ayude un poquito, a ver, con preguntitas quizás. Gracias, profesora Gina. Claro que sí. Bien, bueno, esta lámina nos lleva a pensar lo que nos explicaba hace un momento el profesor Eduardo con relación a los aspectos inmunológicos. Jóvenes, si ustedes asocian a este Menolepis adulto, miren su escólex armado, con ganchos, ventosas, estos huevos de carácter diagnóstico e infectivo con sus tapones, perdón, con sus filamentos polares aquí, ¿correcto? Morfológicamente tenemos aquí proglótidos. Y si ustedes ven esto de acá, ¿con qué tipo de linfocitos los asocian? ¿Ah? Cuéntenos. ¿Será igual que las bacterias? ¿Será diferente? A ver, léanlo, véanlo. Y vamos Su tema de exposición, ¿no? Si hay un efecto patógeno, un cuadro clínico. Tiene que ver con el primer objetivo, ¿no? Con el primer objetivo que ustedes deben desarrollar. Entonces, algo sucederá con estos parásitos. Menolepis nana y diminuta, pues no son parecidos morfológicamente, no son iguales, difieren en tamaño, ¿no? La presencia del Scolex. Pero miren ello, esto sí es muy común. Ya que los linfocitos CD4. Y dentro de estos linfocitos T helper, ¿cuál de los dos grupos?
están asociados. Vamos bien, ahí tienes el 50% de la respuesta. Entonces tienen que ir fundamentando, ¿no? Porque quiere decir que va a haber un producto de excreción, uno de secreción, por lo tanto va a haber una respuesta inmunológica. T1 más sería con intracelulares, ¿no? Con bacterias, protozoarios. Al toque cambiamos a T2, ya, perfecto. Entonces muchos elementos nos van a, se van a manifestar, ¿no? Y se puede ver que estos antígenos van a generar esta respuesta, ¿ya? Por lo tanto, pensemos también que estos ganchos no es algo que pasa suavecito en la mucosa, en el intestino, son ganchos. ¿Ustedes creen que existe una reacción inflamatoria cuando hablamos de todos estos cestos que tienen ganchos? Claro, Julia. Muy bien, en efecto. Entonces vayan asociando. Este parásito que es Hymenopis nana, pues va a generar, ¿no? A pesar de ser chiquito, pero puede estar en gran cantidad. Este es otro aspecto que usted tiene que tomar en cuenta, ¿ya? La morfología es parecida con la diminuta, pero esas láminas que ustedes están viendo son coloreadas, las láminas me refiero. El huevo no está coloreado, es tal cual se observa, pero vemos estos segmentos. Quisiera que reparen, si esto lo ven en este cesto, también lo van a ver en todos, porque nos habla de un tegumento. Chicos, ¿qué es el tegumento? Cuéntenme. A ver, miren acá este borde, como trapecio, ¿no? Miren, ¿lo ven como algo un tanto translúcido? Y esto que estamos viendo al microscopio. ¿El tegumento qué será? ¿Para qué le sirve? ¿Mm? ¿Esa palabra es nueva? No, esta es una característica de todos, porque ellos no tienen tubo digestivo, ¿no? Ellos no van a ser como los nemátodos, no van a tener un tubo digestivo, no, esto se va. Entonces, ¿cómo se? Ya, una protección y para la absorción de nutrientes. Entonces, miren lo que puede pasar. Rafael Morel justo había hecho esa pregunta, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Explíquenme eso por el tegumento, Sí. ¿cómo, no? Entonces, ahí hay unas células especiales, ¿no? Que absorben y por ahí ingresa el... Y así como absorben nutrientes, también liberan los productos de excreción, ¿no? Recuerden, ese no tiene tu digestivo. Entonces, siempre tienen que visualizar ellos. Es un ser vivo, ya se alimenta, está en el intestino delgado. ¿Y cómo elimina sus productos? Vayamos razonando. Todo esto es razonamiento, ya. Entonces, no tienen tubo digestivo y esa gran cantidad de células que nos indica la doctora Maritza van a estar como en capas, ¿ya? Pero hay algo más. Aquí es la importancia de la medicación en todos los estos. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer estos medicamentos, ¿no? Estos fármacos, es justamente, a ver, ¿qué les parece si borramos el tegumento? Porque la idea es combatirlos, ¿no? Entonces, miren, lo que estarían haciendo, le quitamos todo esto y por lo tanto todo el estróbilo queda expuesto, ¿no? Queda expuesto para que pueda interferir con las funciones vitales y por lo tanto estamos viendo cómo es el efecto. Pero recuerden que aquí estamos frente a cuadros inflamatorios. Ustedes van a profundizar más y por favor, las imágenes que ustedes tengan, explíquenlas. Vamos a poner énfasis en ello. Tienen herramientas en su PowerPoint para colocar flechas, no sé, de pronto presentar un mini video insertado, como muy bien se ha presentado hace un momento. Entonces, necesitamos esos aspectos, ¿ya? Pasamos a Hymenopis nana. Y lo importante, pues, Hymenopis nana, creo que el siguiente que viene es el ciclo biológico. Y también es pregunta de ustedes, es sobre la autoinfección, hiperinfección. ¿Qué más había? Autoinfección, hiperinfección interna, ¿no? Estaban mencionando, si no me equivoco. Sobre su patología, porque ya quieren que nosotros le respondamos la exposición y eso no lo vamos a hacer. Lo que sí bien claro es que tiene una larva que es cisticercoide, ¿no? Es importante, pero puede haber una autoinfección y es por el huevito, ¿no? Exacto. Entonces, profesora Rita, esto es parte de sus preguntas de cuestionario, creo que lo pasamos. Sí, tienen ustedes sus preguntas para resolver. Aquí hay bastante información. ¿Eh? Ustedes, por favor, lean estos 4 párrafos de manera detenida. Se está hablando de la reacción inflamatoria, lo que hemos mencionado.
se está viendo, mira, hay personas que son asintomáticas. Obviamente que es mayor en los niños, ¿no es cierto? Pero pueden alternar cuadros de diarrea con estreñimiento, pueden tener problemas de flatulencia y hasta que no se llegue a un diagnóstico, ¿no? Diferencial, entonces no podríamos decir nada más. Podría complicarse si es que hay bacterias asociadas, ¿no? Al daño interno que se pueda generar, pero es importante que asocien con los productos tóxicos y alergénicos. Entonces ya saben que deberían eliminarlos a través de su documento, pero estos se están acumulando dependiendo también de la cantidad de los parásitos que existan. Cuanto mayor cantidad de parásitos, son más chiquitos. Si normalmente estamos hablando de 2 a 4 centímetros, entonces pues será menos, ¿no? Y diminuta, morfológicamente diferente, más grande. Los huevos son de carácter diagnóstico, entonces esto es lo que vamos a tener que revisar. Y este proglótido es el que acabamos de ver, es un proglótido grávido, lleno de huevos. Ni se observan las masas testiculares, nada. Está lleno de huevos. Eso se llama proglótido grávido. Entonces, por favor, para que manejen la terminología y lo pronuncien adecuadamente, porque si lo van a leer y hay un error, entonces pierde riqueza el trabajo que ustedes están haciendo y que obviamente les cuesta esfuerzo. Aquí en este ciclo biológico es importante la presencia del artrópodo, igual que en el Dipilidum canino. Entonces, si uno tuviese que comparar cuál de los parásitos es estos requieren la presencia de un artrópodo, yo no voy a decir tenia, por ejemplo, ¿no? Imposible. No voy a decir, ¿cómo se llama? El del equistidatídico, el equinococcus granulosus, no. Voy a decir entonces que estas larvas, ¿no? Cisticercoides común de la nana diminuta, el Dipilidum caninum, pero entre diminuta y caninum sí se requiere el artrópodo. Hay casos, un caso que se va a presentar aquí a continuación, en donde refieren a un niño de 1 año o un poco más de edad con la presencia de Hymeniolepis diminuta. Entonces, justamente es la revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología del año 2014. Y pues este es un hecho muy particular. Como dice acá, se presenta un caso inusual de infección por Hymeniolepis diminuta. Entonces, jóvenes, ¿con qué animales los relacionarían ustedes? ¿Con qué debemos tener cuidado? A ver. Ajá, allá, están pidiendo el forms, el link, ahí está, ¿no es cierto? Sí, Regina lo va a mandar. Los ratones, Augusto, muy bien, ratones, ratas, roedores, lo que están visualizando. Entonces, cuán importante, por ejemplo, cuando uno compra conservas, es lavarlas, ¿no? La superficie. En el laboratorio a veces uno hasta echa un poco de alcohol, prende con el fósforo ¡fua! Y se prende para eliminar cualquier resto contaminante. Entonces todos ellos pueden eliminar, ¿no? A las estructuras infectivas. ¿Cuál sería? ¿De qué estructura infectiva estaríamos hablando para Hymeniolepis diminuta? O sea, ¿quién tendría lo que liberaría el adulto, ¿no? El hospedero definitivo liberaría? ¿Qué liberaría? Ahí está, eliminados en las heces, los huevos, ¿no es cierto? Pero va a tener que llegar en algún momento en su ciclo biológico, como vemos en estas flechas rojas, al hospedero intermediario. Por lo tanto, ¿qué tipo de ciclo biológico tiene Hymeniolepis diminuta? Si va a llegar accidentalmente al humano, pero va a llegar, ¿no? a este roedor. Miren, entonces vamos a reconocer cómo estas oncosferas van a necesitar de un artrópodo sí o sí. La larva igual se denomina cisticercoide. Y justo este grupo de cestos era una de las preguntas iniciales. ¿Qué tipos de larvas existen en los cestos? Entonces ustedes están viendo, ahí tenemos cisticerco, hidátide, cisticercoide, procercoide, plerocercoide. Hagan un resumen y creo que les iría muy bien de ese lado, ¿no? Si accidentalmente llega al humano, igual al intestino delgado, y como le llega a este pequeño, ¿no? Como un reporte de caso. Un Dipilidum caninum, miren este rostelo muy particular. Morfológicamente ya lo han visto en teoría también, son las imágenes muy parecidas.
Tenemos las ventosas de succión. Lo que va a llamar la atención en su paciente, de pronto es que le va a decir que está eliminando como granitos de arroz, ¿no? Entonces, al desarrollar, al visualizarlos estos, son porciones, no es todo el parásito. Entonces, ¿usted qué cosa va a hacer? Identificar, ¿no? Las masas, las cápsulas o vísceras, pero sobre todo ya aprendió, ¿no? Consideramos que la medicación va a tener su efecto en la zona del tegumento, para que se pueda ir desprendiendo y hasta que no salga la cabeza. ¿Por qué debe salir la cabeza? Porque en el cuello están células germinativas. Entonces, esas células germinativas van a permitir el desarrollo, ¿no? De todas las demás estructuras segmentadas que son los proglótidos, desde el inmaduro, maduro, hasta que pueda llegar a ser grávido. Y toda esta porción va a generar, ¿no? Que vayan saliendo por una característica que lo debemos ver en la práctica, como es la presencia de 2 poros genitales. Es decir, todo lo que hemos visto desde el resumen, esa lámina de resumen inicial es muy bonita. La única que presenta esos 2 poros genitales vendría a ser el Dipilirium caninum, morfológicamente. ¿No? Otra vez aparecen los gatos, aparecen los perros, perdón, el Dipilirium caninum y los artrópodos. Por lo tanto, es un ciclo monoxénico o heteroxénico. ¿Mm? ¿Cuál será la respuesta? Estamos ya por terminar, jóvenes, seguramente algunos ya tienen que ir a clases, no sé. ¿Monoxénico o heteroxénico? Heteroxénico, ok. O monoxeno y heteroxeno, ¿no? Tiene de la revista chilena de infectología del año 2008, revisión de la literatura sobre la infección por Dipilirium caninum en un preescolar, ¿no? Acá lo que nos llama la atención es que este paciente estaba siendo tratado por Immunolepis diminuta y bueno, fue diagnosticado en otro centro cuando manifestaba ese dolor abdominal. Entonces, un dolor abdominal siempre tiene que llevarnos a pensar en, ¿no? O si no es algo de parásitos o si nosotros no tenemos de pronto o tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial y reconocer una palabra clave, así como en la hidratidosis, aquí la zoonosis parasitaria, ¿correcto? Entonces, vamos viendo que este es un niño, ¿no? Muy pequeñito, y si bien es cierto, Immunolepis nana es más frecuente en niños, en el hacinamiento, en lugares cerrados, ¿no? Este Dipilirium caninum, pues también se ha presentado y se tienen que revisar sus manifestaciones clínicas, conocer la epidemiología, ya saben cómo responde el sistema inmunológico, y esto de pronto no sería muy común, ¿no? Pero por un solo caso ustedes pueden hacer o presentar una publicación muy importante. Esperemos que lo que se ha mencionado en ese sincrónico fortalezca las respuestas que puedan dar a su informe en estas 10 preguntas que fueron cargadas, porque en un momento una alumna me escribió que solamente había 9 preguntas, están las 10 preguntas en su informe, todo está en orden. Y jóvenes, si alguno de ustedes tiene alguna duda, un comentario, por favor los escuchamos. Aquí Renzo nos pregunta, ¿no? ¿Por qué en Dipilirium caninum no es efectivo el diagnóstico por pruebas inmunológicas? Mira, por ejemplo, caninum, el nana y el diminuta, puede haber una reacción cruzada, ¿no? Entonces, aquí lo más común es que podamos nosotros revisar esa respuesta, pero la morfología, ¿no? Y la ayuda microscópica realmente que nos va a determinar el diagnóstico. Muy bien, creo que tenemos las respuestas de su cuestionario para que puedan ustedes hacer su autoanálisis, cómo han respondido. Bueno, Han respondido tenemos 101. 101, sí. ¿Nada más? A ver, ¿Y jovencitos. el resto? ¿Qué pasó? También ya se están retirando, ¿eh? Porque teníamos, en total estábamos en aula 176 y ahorita ya son 165. Augusto, Ya estamos con la ¿Augusto hora, está? ¿no?
¿Augusto Sí, está? Laura. acá estoy presente. Sí, Augusto, ¿tienen clase? ¿Augusto ahorita? Lo que yo sé no, doctora, pero lo que sé creo que hay asesorías, pero que son aparte, también, pero también de la universidad. Ok, bueno, entendemos si se retiran, pero por lo menos necesitamos ver su asistencia, jóvenes. Ya vamos 113, ya vamos 115. A ver, ¿está fácil las respuestas? A ver, un par de minutos, jovencitos, si contestamos, ya de 118. Sí pueden, sí pueden. A ver, analizamos acá, dice, lavándonos bien las manos, puedo prevenir cisticercosis e hidatidosis, pero no la difilobotriasis. Miren, esta pregunta. Lavándome bien las manos, puedo prevenir cisticercosis y hidatidosis. Eso es cierto, ¿no? Acuérdense, es el huevo en ambos casos, pero no la difilobotriasis. Entonces, la respuesta correcta es verdadero, ¿no? Tenemos 42 que han respondido falso ahí. Entonces, necesitamos revisar. A ver, Hymenopeltis diminuta es un cesto de aproximadamente 4 centímetros. ¿Cuánto mide Hymenopeltis diminuta? A ver, por el chat, ¿cuánto mide? O bueno, están contestando, ¿no? El Hymenopeltis diminuta mide 50 a 60 centímetros. A 4 centímetros mide nana. Entonces, acá la respuesta es falso. La pregunta 3. En el líquido hidatídico podemos encontrar a los huevos de Echinococcus granulosus. Ah, qué bueno. 101 han respondido verdadero. Muy bien. La profesora Jean ha explicado muchísimas veces, no están ahí los huevos. Lo que están ahí son los protoescoles, ¿no? Los protoescoles. Muy bien. La 4. Para diagnosticar una infección por Dipilinium caninum en los humanos se debe usar pruebas inmunológicas. Ah, por eso le estaban preguntando, porque querían la respuesta. Ah, no, así no vale, jóvenes, así no vale, ¿ah? No se necesitan pruebas inmunológicas. Ahí en el caso clínico, miren, ese niñito se fue por Hymenopeltis diminuta, pero vieron los proglótidos y por ahí huevitos, cápsulas ovígeras, y es suficiente. No se utilizan las respuestas inmunes, las serológicas para este tipo de parasitosis. Y las 5, bueno, si las 5 me ayudan, no veo toda la respuesta correcta, la afirmación. Un 49%. Ah, ¿cuál es la afirmación correcta? A ver. A ver si leen toda la pregunta, no la El tengo. 49% de los usuarios que completan el cuestionario respondió correctamente a esta pregunta, dice, pero La larva cisticerco el lo humano, presenta ¿quién? dice, Ya. el check dice, el humano adquiere la teniasis. Ya, Esa es la respuesta correcta para ellos. Sí, pero El hay que humano analizarlo. adquiere la teniasis. Hay que analizarlo. La larva cisticercoide lo presenta Difilobotrium, eso es falso, pues, eso es falso. La larva cisticercoide lo presenta Difilobotrium es falso. El humano, que dice ahí, el humano adquiere la teniasis. Por tenia saginata ingiriendo la larva cisticerco. Esa es la correcta, ¿ya? Que está en el vacuno. Al otro, dice el estadio infectante de Hymenopeltis nana son, ¿qué dice ahí? No se nota toda la opción. Solo dice hasta son los. El verde, a ver, ponle. Ahí está. Son los cisticercos. Son los cisticercos. No, porque esa es la larva cisticercoide, ¿ya? En Hymenopeltis nana. Eso es falso. Y el último dice, el hospedero definitivo de Echinococcus granulosus es el humano. Eso es falso, pues el definitivo es el perro, ¿sí? Tenemos 159 respuestas. Muchas gracias. Ya creo que se están retirando. Muy bien, chicos. Sí, sí, nos hemos pasado unos minutitos por la emoción del caso. Ya ven que es imposible hacer 45 minutos, súper imposible. Ok, profesores, entonces creo que les damos un fuerte abrazo a nuestros estudiantes. Gracias por participar y creo que nos despedimos, ¿sí, profesores? Muy bien, Muchas gracias, chicos. doctora, hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Cuídense mucho, chicos. Y a Nos trabajar, vemos. chicos, a trabajar. Ok, feliz almuerzo.